Buenas noches. Buenas noches, doctor Oscar Puyol, director del Instituto Cervantes de Delhi. Magíster Roberto Morales Harley, director del Departamento de Filología Clásica. Estimables colegas activos y jubilados del Departamento de Filología Clásica, estimables estudiantes y público en general. Muchas gracias por su grata asistencia el día de hoy. Para el Departamento de Filología Clásica y para Epigrama, programa de extensión permanente de India, Grecia y Roma antiguas en el mundo actual, es un gusto presentarles desde la virtualidad esta conferencia. Esta ponencia se enmarca en el quehacer académico y social del programa, cuyo fin es generar espacios para la discusión, análisis y reflexión en torno a la antigüedad india, griega y romana. Antes de iniciar la conferencia y la presentación de nuestro profesor invitado, le recuerdo al público participante que las preguntas o comentarios se realizarán al final de la ponencia y les agradeceremos que mantengan hasta entonces el micrófono silenciado. Sin más de mi parte, le cedo la palabra al profesor Roberto Morales. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para Costa Rica, buenos días para la India. Saludos al doctor Oscar Puyol, nuestro conferencista invitado, a la maestra Jenny Salas, coordinadora de la actividad, profesores, estudiantes y público en general. Es para mí un gusto y un privilegio presentarles a nuestro invitado, el doctor Oscar Puyol, a quien recientemente tuve el gusto de conocer personalmente. Puedo decir, sin ánimo de exagerar, que el doctor Puyol Riembau es actualmente uno de los principales referentes de la indología en el mundo hispanohablante. El profesor cuenta con estudios de licenciatura, maestría y doctorado por la Universidad Hindú de Benarés. Se ha desempeñado además como profesor de español en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la citada universidad, como director de programas educativos en la Casa Asia de Barcelona y como director del Instituto Cervantes en Porto Alegre, Río de Janeiro, Fez y Nueva Delhi. Entre sus numerosas publicaciones es posible citar los artículos Consideraciones básicas sobre el Vedanta de Shankara, El viaje a la India en el mundo antiguo, El concepto de la mente en los Yoga Sutra, Sociedad y valores en la India, El esplendor de la India, India, la piedra hecha templo entre Bombay y Goa, el simbolismo del alfabeto sánscrito, por qué el rey perdona a Sherezada, ficción y placer en la teoría literaria india, el español en la India, algunas reflexiones en torno a la terminología de la Bhagavad Gita Bhashya de Shankara y la noche oscura en los Yoga Sutra de Patanjali. Entre sus libros se encuentran La ilusión fecunda, el pensamiento de Shankara, Rasa, el placer estético en la tradición india, en colaboración con Chantal Meillard, y la edición de la obra Del Ganges al Mediterráneo, un diálogo entre las culturas de India y Europa. En las aulas de la Universidad de Costa Rica, específicamente en los cursos de lengua y literatura sánscrita, la contribución del Dr. Puyol es conocida gracias a sus traducciones del sánscrito al español. Por ejemplo, Himno a la Tierra, Prithvi Sukta, de la Atharva Veda. La sabiduría del bosque, antología de las principales Upanishads, en colaboración con Félix y Larraz. Savitri, un episodio del Mahabharata, en colaboración con Menchu Gutiérrez. Los 50 poemas del amor furtivo, de Vilhana. Y Yoga Sutras, aforismos del yoga, de Patanjali. Al Dr. Puyol debemos también un diccionario del yoga, en colaboración con Laia Villegas. El famoso diccionario sánscrito-catalán, el primero que se hizo hacia esa lengua, y el diccionario sánscrito-español, mitología, filosofía y yoga, igualmente el primero y de momento el único hecho a esta lengua. Para finalizar esta breve presentación, hago mención de su más reciente traducción, la Bhagavad Gita, del sánscrito al español. No sé, el profesor nos confirmará si ya ha salido publicada y si no está por aparecer. Y por esta razón en particular es un honor muy especial para el Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica contar con esta charla del Dr. Puyol, precisamente acerca de este clásico de la literatura sánscrita, la Bhagavad Gita. Sin más, eh, pasamos a escuchar entonces las palabras del profesor Puyol.
Muchas gracias, Roberto, por esta generosa introducción tan detallada. Buenos días desde Nueva Delhi, buenas noches en Costa Rica. Es un auténtico placer para mí hoy estar, aunque sea en esta forma virtual, en Costa Rica y en esta universidad. Como bien sabe, muchas gracias a Jenny Salas por organizar este programa, a DF y a Epigrama. Como muy bien sabe Roberto, mi admiración por el trabajo que desde hace más de 50 años se está haciendo en Costa Rica es inmenso. Y así lo he dejado constar en el prólogo al Diccionario Sánscrito Español. Y la verdad es que tener la oportunidad de estar hoy aquí es pues un homenaje también a esta gran labor que se está haciendo desde Costa Rica. Me gustaría decir que la Bhagavad Gita acaba de salir en España. No sé, yo todavía no he visto el libro, no he tenido el placer de tener el libro entre mis manos y solo lo he visto a través de videoconferencia. Espero recibirlo pronto y espero que pronto llegue a Costa Rica. Esta es una edición y una traducción muy simple de la Bhagavad Gita, básicamente con el interés de proporcionar una traducción fiel al sánscrito original, que se ajuste al sánscrito original, pero que al mismo tiempo haga justicia a la lengua castellana. Pues siempre hay esa posibilidad de encontrar el término justo, la traducción ajustada, que sea fiel al original, pero que al mismo tiempo, como digo, haga justicia a los recursos expresivos de la lengua término, en este caso el español. Sin más, pues paso a enunciar un poco algunas características básicas de la Gita en esta primera aproximación a este texto tan famoso, ¿no? Decir que la Gita es un texto de 700 versos que forma parte del libro sexto del Mahabharata y que el contexto de la Gita la sitúa en el inicio de una guerra civil, de una batalla entre los primos de dos familias de un mismo clan, los Kaurava y los Pandava. Los Kaurava han utilizado varias estratagemas para oprimir, robar y finalmente exiliar a los Pandava. Y cuando los Pandava regresan de su largo exilio de 13 años y reclaman la parte del territorio que les corresponde, sus malvados primos Kaurava, se niegan a entregarles ni una pulgada de terreno, por lo que la guerra se vuelve inevitable. Al inicio del combate, con ambos ejércitos cara a cara y dispuestos para la batalla, después de que el fragor de los cuernos, timbales y atabales haya hecho resonar el cielo, Arjuna, el héroe de los Pandava, pide a Krishna, su carrocero, que coloque su carro de combate delante del ejército enemigo, pues quiere contemplar a los que están a punto de luchar. En ese momento, al lanzar su mirada sobre el ejército enemigo, un escalofrío recorre su cuerpo, pues descubre que los que están allí, dispuestos a la lucha, son sus padres y abuelos, maestros, tíos, hermanos, hijos, nietos, suegros, parientes y amigos. Invadido por una pena inmensa, decide no luchar, pues no ve bien alguno en matar a su propia gente. A partir de aquí, Krishna enunciará la Gita, para hacer que Arjuna cambie de opinión y decida emprender la batalla. La Gita sostiene que el rechazo de Arjuna al combate no se debe a un sentimiento noble, a una magnánima generosidad, sino a un sentimentalismo equivocado que le impide ejecutar un deber desagradable pero necesario para frenar el tiránico avance de los Kaurava. El afecto que siente por sus familiares le impide acometer su deber guerrero y vencer al enemigo opresor en una noble lucha. La renuncia de Arjuna es, pues, vista como una forma de escapismo, de abandono del deber, y no como el encomiable gesto de un pacifista. Arjuna ciertamente nunca ha sido un pacifista, pues hasta la fecha
no ha tenido empacho en tomar las armas y luchar contra sus enemigos. La Gita es, pues, una elaborada respuesta al desaliento y a la indecisión de Arjuna. Una respuesta tan elaborada que contiene en sí misma un sistema filosófico y abre las puertas a un nuevo modo de entender la espiritualidad. Un modo personificado en la figura del Karma Yoga, del Karma Yogi, entregado a la vida activa, eficiente en sus obras, inasequible al desaliento, ecuánime ante el éxito y el fracaso, con su mente concentrada por la meditación y la práctica del yoga, y lleno de pasión y del entusiasmo propio de una exaltada devoción. El Karma Yogi de la Gita es al mismo tiempo un padre de familia y un monje, un yogi y un guerrero, un hombre de acción y contemplación, y sobre todo un devoto. En esa elaborada respuesta, la Gita efectúa una síntesis de la triple vía de la acción, el conocimiento y la devoción, inaugurando el camino de esa espiritualidad devocional que tanta importancia tendrá en la India de los siglos posteriores. Y voy a hacer énfasis en esta síntesis de la triple vía de la acción, el conocimiento y la devoción, para entender realmente lo que significa la Gita en el desarrollo de la espiritualidad india. Nadie puede negar la inmensa popularidad de la Gita. Si hay algún libro que pueda ser considerado como la Biblia, o mejor, el Evangelio del hinduismo, es la Gita. Incluso se ha utilizado como libro sagrado para solemnizar juramentos en la India. La importancia de la Gita no puede ser exagerada y rebasa las fronteras de la India. Basta mencionar los nombres de Huxley, Henry David Thoreau, Oppenheimer, Ralph Waldo Emerson, Carl Jung, Hermann Hesse, etc., para hacernos una idea de su popularidad en Occidente. Incluso Francisco Madero, el artífice de la Revolución Mexicana, era un ávido lector de la Gita y escribió un comentario sobre ella con el seudónimo de Bhima. Maduro se llamaba a sí mismo Arjuna, el Arjuna de México, y como Arjuna fue un hombre de acción. De hecho, según Manuel Guerra, Maduro se inspiró en la Gita para poner en marcha la Revolución Mexicana. La Gita, obviamente, ha sido comentada por muchos grandes maestros hindúes tradicionales: Shankara, Ramanuja, Vinabhagupta, Madhva, Madhusudana, Sarasvati, Gyaneshwar, etc. Pero al mismo tiempo ha sido un libro de cabecera de los grandes líderes de la India contemporánea, como Vivekananda, Aurobindo, Tilak, Gandhi, Vinoba, Radhakrishna. Lo más curioso es que tanto Gandhi como su asesino, Nathuram Godse, eran ávidos lectores de la Gita. Y aún es más inquietante que el siniestro Himmler fuese un gran devoto de la Gita, que llevaba siempre consigo, según dicen, para mitigar el sentimiento de culpa por la solución final. Esto es interesante, ¿no? Pensar que gente incluso de ideologías distintas han utilizado la Gita para justificar sus propias opiniones. Y está también a la base de esa popularidad de la Gita. Pero aquí he hecho un ejercicio para compartir con ustedes que me parece esencial. La pregunta pertinente sería: ¿por qué la Gita se ha convertido en un libro tan popular? Sin duda alguna, el más popular del hinduismo. Me he atrevido a aventurar 10 causas distintas. Veámoslas una por una. La primera. En primer lugar, la Gita es un libro redondo, ni muy largo ni excesivamente breve. 700 versos. Y a pesar de lo que se ha argumentado por una parte de la academia, la Gita es un texto unitario que se expone para disipar las dudas de Arjuna y que solo termina cuando Arjuna se libra de ellas. Y así al final del libro se dice: dijo Arjuna, por tu gracia imperecedero se ha disipado la ilusión y he recobrado la conciencia. Estoy a punto. Se han esfumado mis dudas. Me comportaré como tú has dicho. La segunda causa es
de que la Gita cuenta con dos personajes fascinantes, Arjuna y Krishna, cuya relación se produce a múltiples niveles. Para empezar, son amigos de infancia y por lo tanto tenemos una relación de amistad. Pero también son discípulo y maestro. Arjuna es aquí un símbolo de la condición humana. Encarna al hombre común con el que nos podemos identificar fácilmente, ya que se encuentra atrapado en una de las múltiples encrucijadas de la vida. En este caso, Krishna no es solo el maestro, sino el ser liberado, que nos muestra con su ejemplo el camino a seguir. Los múltiples niveles de la relación se van revelando a lo largo del libro, hasta que en el capítulo 11 queda claro que Krishna no es solo el amigo sabio de Arjuna, sino el mismo Dios del universo. Se produce en ese momento una paradoja maravillosa, pues Arjuna descubre que su compañero de infancia es Dios mismo. Imaginemos por un momento la sorpresa de Arjuna al ver que su amigo de toda la vida es Dios en persona. Esta sorpresa se manifiesta en un par de versos en el que Arjuna pide perdón a Dios por las ofensas que haya podido causarle. Leo la traducción. Dice Arjuna, ¿no? Le dice a Krishna: pensando que eras mi amigo, cualquier cosa que bruscamente te dijese, por descuido o familiaridad excesiva, va a Krishna, va a Yadava, va amigo, sin conocer esta tu grandeza. O si a modo de burla te he humillado, en el juego, en el descanso, sentados o en la comida, estando solos, achuta o en compañía, te pido perdón a ti, el inescrutable. Como digo, es una situación paradójica descubrir que tu amigo de infancia es el Dios del universo. Tercera causa. La Gita forma parte de la épica nacional de la India, el Mahabharata. Concretamente, se encuentra incrustada en el libro sexto, donde se narra el inicio de la batalla y la muerte de Bhishma. Por otro lado, es desde el Mahabharata donde mejor se puede entender la Gita. Hay otras partes del Mahabharata que hacen referencia a la Gita, proponiendo un nuevo culto centrado en la devoción, la religión de los Ekantin o Ekántica. Queda todavía por hacer una lectura completa de la Gita desde el mismo Mahabharata, teniendo en cuenta el significado de las palabras en el contexto de la épica, lo que constituiría un comentario a la Gita. Su inclusión en el Mahabharata asegura que la Gita forma parte del imaginario colectivo indio y se entronca en los textos fundacionales de su civilización. Cuarto motivo. La Gita está escrita en un estilo sencillo, didáctico y en ocasiones poético, aunque desigual. Presentado como un diálogo, aunque también se ha dicho que es un monólogo en forma de diálogo. El verso utilizado es el más popular de la literatura sánscrita, el Anushtup, también llamado Shloka, basado en cuartos de 8 sílabas y en el cual está compuesto la mayor parte del Mahabharata, el Ramayana, los Purana y una buena parte de la literatura sánscrita. El Anushtup o Shloka consiste en una estrofa de 4 cuartos de 8 sílabas cada uno. En total, 32 sílabas divididas en 2 versos de 16 sílabas. Para la popularidad de los versos octosílabos, en la poesía universal, diría yo, véase el romance español, el verso básico de la literatura, el más popular de la literatura poética española, basado en rimas asonánticas en versos de 8 sílabas. Estoy seguro que el profesor Morales les ha enseñado y les va a enseñar a ustedes la estructura del Anushtup y no voy ahora a gastar más tiempo, pero sí para que ustedes se hagan una idea de cómo suena la Gita, el Mahabharata en realidad. En una de sus posibles recitaciones voy a recitar un par de versos, concretamente del capítulo 2 de la Gita, ¿no? Asocyan anusochas tuam prajñavadancha bhashase gatasuna gatasuncha nanusochanti panditaha
Natuevaham jatunasam, natuam nemejanadipaha, nachaiva navavishyama, sarve vayamata param. Dehinosmin yatha dehe, kaumaram yauvanam jara, tata dehantaram prapti, dhirastatra namuhyati, ityadi. Bien, la facilidad del verso sánscrito aquí también influye mucho. Quinto motivo, el libro es una síntesis de diferentes doctrinas, pero forma un todo coherente, aunque se habla a menudo de las contradicciones de la Gita. En la Gita podemos encontrar influencias de las Upanishads, del Vedanta, del Sankhya, del budismo y de la doctrina de una nueva escuela que ya he mencionado, elecántica, Dharma, o el culto devocional desarrollado en el Mahabharata y que prefigura el movimiento devocional posterior. La Gita representa una clara formulación de una nueva vía de realización espiritual basada en la acción y la devoción, pero fundamentada también en el conocimiento, lo que produce una síntesis de las tendencias prevalecientes en un momento histórico determinado. Sexto motivo, como hemos apuntado en el párrafo anterior, la Gita ofrece un nuevo principio original, el Karma Yoga, que junto con la Bhakti conforma una vía nueva que invierte el significado del karma, pues en lugar de ser causa de atadura, se convierte en motivo de liberación. Esta reformulación del karma, junto con la introducción de un dios personal, objeto de culto, crea, como he dicho antes, la figura del nuevo karma yogi, participando activamente en los asuntos mundanos, consagrado a la acción y realizándola con eficiencia, pero internamente desapegado del resultado, ecuánime ante el éxito y el fracaso, pero no por ello inactivo, diligente, lleno de energía y con una devoción inquebrantable hacia el Señor. Séptimo motivo. La Gita es un libro eminentemente práctico. No es un libro de filosofía teórico, ni de metafísica, ni de ética, aunque contiene filosofía teórica, metafísica y ética. La Gita esencialmente es un libro de yoga. Es un libro que enseña una técnica para liberarse de las ataduras del mundo sin tener que renunciar al mundo. La importancia de la palabra yoga en el texto y los múltiples tipos de yoga que ofrecen son un buen índice de la importancia del yoga en la Gita. Ello está en consonancia con la reformulación del concepto de acción del que hemos hablado. La nueva acción desinteresada que propone la Gita, el Karma Yoga, se equipara no solo con el yoga, sino también con el yajna, con el sacrificio. Así pues, karma, yoga y yajna se convierten en diferentes formas de referirse a una misma técnica, a un mismo yoga, que es la novedad que presenta la Gita. El octavo motivo diría que es la gran variedad de temas que ofrece la Gita en un texto relativamente breve, desde el consuelo emocional hasta un alegato en la defensa de la inmortalidad del alma, desde cuestiones metafísicas y ontológicas hasta una descripción de los distintos tipos de comida o de la forma de ofrecer un regalo. Encontramos la descripción de Dios en todo su esplendor y también la del yogi solitario entregado a la meditación. Encontramos un conjunto de yogas para mejorar la condición humana y asimismo un análisis de los 5 factores de la acción, etc. La lista se podría alargar. Lo importante del libro es que no es un manual de la renuncia, no es un tratado de la acción o un estudio de la meditación, sino una mirada sintética sobre la liberación del alma, teniendo en cuenta precisamente las múltiples condiciones y circunstancias mundanas, y al mismo tiempo las innumerables trampas que la condición humana ofrece. Nos da lecciones de teología, pero también consejos de autoayuda. No cedas al deseo y la aversión, pues son los grandes enemigos. En consecuencia, no estamos ante un tratado de una escuela filosófica, sino un manual de vida que reconoce el predicamento humano y ofrece varias soluciones al respecto. Noveno, la Gita no es un libro dogmático y está abierto a múltiples interpretaciones.
Aunque la Gita es un texto unitario que presenta una nueva doctrina con su propio contenido y coherencia, no por ello forma un sistema filosófico cerrado que excluya espacios de ambigüedad abiertos a la interpretación. Buena prueba de ello son las divergencias en la tradición comentarial, donde cada escuela filosófica quiere encontrar en la Gita la justificación de su propia doctrina. Tilak y Gandhi interpretaron también la Gita en sentidos opuestos. El primero, Tilak, sostenía que la Gita permite la violencia para causas justas, mientras que el segundo hace de la Gita una arma de combate de la no violencia. La Gita respira tolerancia. Basten las citas de unos cuantos versos para demostrarlo. Y paso a citar aquí diferentes versos, no voy a dar la referencia, simplemente lanzar una rápida mirada sobre estos versos de la tolerancia en la Gita. Y dice Krishna: cualquier forma que cualquier devoto desee con fe adorar, yo le otorgo una fe inquebrantable, en esa forma en particular. Imbuido de esa fe, se dispone a rendir culto a esa forma. Los deseos que consiga han sido dispuestos por mí. Por otro lado, aquellos devotos que llenos de fe sacrifican a otros dioses, ellos también, Kaunteya, a mí solo ofrecen su sacrificio, aunque sea de una forma no prescrita. Tal y como me buscan, así me muestro ante ellos. Partha, las gentes siguen mi camino en todo punto. Y hay otro también respecto a la práctica de la enseñanza de la Gita, dice la misma Gita: incluso el sabio actúa conforme a su naturaleza. Los seres siguen su naturaleza. ¿De qué sirve la represión? Y otro, el último ya: el sabio no sembrará dudas en la mente de los ignorantes apegados a la acción. Al contrario, los animará a actuar ejecutando con dedicación todas las acciones. Paso ahora a tratar de un tema que para mí es fundamental para entender, y veo que el tiempo va pasando con mucha rapidez, pero un tema fundamental, pienso a mi juicio, para entender la Gita es el contexto histórico y filosófico en el que realmente emerge este texto tan importante. Por lo tanto, serán necesarias unas grandes pinceladas del contexto religioso histórico en el cual se inscriba. No es casualidad que la Gita haga tanto hincapié en la triple vía de la acción, karma, el conocimiento, jnana, y la devoción, bhakti. Porque en estos tres conceptos encontramos resumidos tres grandes tendencias de la práctica religiosa de la India que corresponden a diferentes periodos de su historia. Vamos a examinarlos uno por uno. El primero y el más antiguo es la vía de la acción, que se inicia pues con el Rig Veda y que podemos fechar tentativamente ya en el 1500 antes de Jesucristo. La primera vía, la de la acción, es la vía del sacrificio védico, que encontramos ampliamente documentada en los Vedas y especialmente en los Brahmana. Se trata en este caso de una religión afirmativa, centrada en el sacrificio para conseguir la prosperidad en este mundo y el cielo en el más allá. En términos tradicionales esto se llama pravriti, que es lo opuesto a la renuncia o retirada del mundo, nivriti, propia de la vía del conocimiento. La religión de esta época más antigua védica, centrada, como digo, en la prosperidad mundana y el cielo en el más allá, exige tener buenos rebaños de vacas, una vida holgada, con una abundante familia y descendencia, y verse libre de los enemigos más insidiosos. Para practicar esta religión es necesario casarse y tener hijos, lo cual proporciona una forma de inmortalidad en este mundo. Por este motivo, la presencia de la esposa es imprescindible para celebrar los sacrificios cuyos frutos son la prosperidad y el cielo. El cielo es aquí la mansión del gozo y la ausencia de dolor, donde se saborean los placeres dignos de los dioses. La importancia de la acción sacrificial es absoluta para conseguir este doble objetivo. Y por lo tanto estamos ante una religión centrada en la acción sacrificial y en la ceremonia sacrificial. Deberemos esperar a las Upanishads para oír los primeros cantos de renuncia al placer y a la acción, que serán tan importantes en la vía del conocimiento.
Si esta es la antigua vía de la acción, que encontramos también en Roma, en Grecia y en otras culturas, lo interesante de la India es que luego aparece la vía del conocimiento. Si fechamos el periódico védico centrado en la vía de la acción en torno al 1500 antes de Jesucristo, el inicio del conocimiento debería situarse alrededor del 900-800 antes de Jesucristo, con las primeras alusiones en los Brahmana e incluso en el mismo Rig Veda a la importancia del conocimiento. Obviamente, un representante famoso de la vía del conocimiento es naturalmente el Buda. Y como he dicho, sitúo la vía del conocimiento alrededor del 900-800 antes de Jesucristo, florece en el siglo VI, V y IV antes de Jesucristo, que coincide con la famosa época axial de Jasper, y termina precisamente con la aparición de la Gita en los siglos anteriores, en los primeros siglos anteriores a Jesucristo. Por lo tanto, un gran representante de esta vía es Buda, y hay que tener en cuenta que en la época del Buda, un gran número de maestros de todo tipo predicaban sus recién descubiertas verdades en las prósperas ciudades de la cuenca ganguética. Baste recordar a Mahavira, el fundador del jainismo, pero también a muchos otros maestros de los cuales encontramos amplio testimonio en las fuentes budistas, hindúes y jainistas. Lo sorprendente es que la vía del conocimiento produce una auténtica inversión de los valores de la época anterior. Si antes se buscaba la prosperidad en este mundo y en el cielo, en el más allá, ahora la prosperidad mundana es considerada transitoria y engañosa, una vanidad de vanidades. La verdadera riqueza reside en el conocimiento de sí, en el conocimiento de uno mismo y de Brahman. Para conseguir este conocimiento es necesario renunciar al mundo, al poder y a los placeres. Los sacrificios son ahora vistos como ataduras que nos encadenan con sus deseos. El mundo se convierte en una ilusoria telaraña de dolor y para escapar de ella solo sirve el conocimiento. El mundo incluye desde el más elevado de los dioses, desde el rey de los dioses, desde el dios de dioses sentado en su imperio supremo, hasta la brizna más diminuta de hierba, el grano más minúsculo de arena o el más profundo de los infiernos. Por ese motivo los dioses son meros componentes de este mundo, de este samsara, que no es sino una rueda de dolor. La existencia mundana es sinónimo de sufrimiento y el cielo en el más allá, un paraíso temporal que debe ser superado. Todo lo que hay en el mundo está compuesto por las tres energías o guna, los tres constituyentes básicos del universo. Los mismos dioses están sujetos a estos guna, pero la esencia del ser humano no está compuesta por estos tres guna. El ser humano pasa así a ocupar una situación privilegiada, pues su capacidad de conocimiento le sitúa incluso por encima de los dioses. De aquí las imágenes de los dioses celebrando al hombre de conocimiento, pues ni el destino, ni el karma, ni los dioses son capaces de restringir la libertad humana. La religión que propone la vía del conocimiento no depende de los sacerdotes ni de las creencias del grupo social, sino que se convierte en una cuestión de introspección, es decir, en una cuestión de yoga. Se trata, como hemos explicado, de descubrir lo que en verdad somos, de hallar la esencia del ser humano. Para ello se van descartando todos los elementos periféricos de la individualidad, en un proceso gradual de desidentificación. No somos el cuerpo, no somos los sentidos, no somos la mente, no somos el intelecto, no somos el yo contingente que nace y que muere y con el cual nos identificamos. Lo que queda tras esta desidentificación es el núcleo de la conciencia. Del mismo modo que se produce una deconstrucción de la individualidad humana, se produce una deconstrucción de la multiplicidad del universo, que acaba reducida a un solo principio, a un solo Dios, al Brahman, el absoluto, la conciencia no dual, que coincide con la conciencia individual, el Atma, en una realidad no dual que es pura existencia, conciencia y gozo.
El descubrimiento de la identidad entre el Atman y el Brahman, entre lo particular y lo absoluto, se convierte en la meta del conocimiento. Para ello no es necesario el sacrificio material védico, no es necesario sacrificar un animal o ofrecer una ofrenda vegetal, sino el sacrificio del conocimiento propio de las Upanishad, y que también es elevado en la Gita. La Gita, en el verso 4.33, dice claramente: el sacrificio del conocimiento es mejor que el sacrificio material, reflejando, por lo tanto, la influencia de las Upanishads. Ahora, el ideal es el asceta solitario o el monje en su congregación. El celibato se convierte en una virtud, cuando para la religión védica el celibato no era una virtud y era necesario estar casado para hacer el ritual. No hay necesidad de casarse y de tener hijos como antes. Se establece también un contraste entre la aldea y el bosque, entre el ciudadano y el ermitaño. Y hay una dura crítica a la vida familiar y al ritual védico. Esta crítica se ve claramente en las Upanishads. Por ejemplo, Brihadaranyaka Upanishad 4.4.22 se afirma claramente: ¿qué vamos a hacer con la descendencia? Nosotros ya tenemos al Atman como mundo. Recordad que Atman puede ser traducido por sí mismo y por lo tanto puede decir: ¿qué vamos a hacer nosotros con la descendencia? Nosotros que nos tenemos ya nosotros mismos como mundo. Verdaderamente renunciando al deseo de hijos, al deseo de propiedades, al deseo de mundos, adoptan la vida mendicante. Porque en verdad desear hijos es desear propiedades y desear propiedades es desear mundos. Pues ambas cosas son en realidad meramente deseos. Recordemos que en el budismo, en el jainismo y en muchas escuelas del hinduismo, para liberarse es necesario renunciar al mundo. Y como he dicho, el gran descubrimiento de la Gita es que para renunciar no es necesario para liberarse no es necesario renunciar al mundo, y eso será un argumento constante ante las tradiciones que son exclusivamente ascéticas o monásticas. Esta actitud de crítica del Veda se refleja con mucha claridad en la Gita, que no tiene empacho en criticar duramente a los seguidores del Veda. Y cito aquí, voy a citar ahora cuatro estrofas, que básicamente son del 2.42 al 2.46. Las cito en la traducción que acaba de aparecer ahora. Dice Krishna: hijo de Prita, los ignorantes entregados a la doctrina del Veda lanzan floridos discursos afirmando que no hay nada más allá del paraíso. Están llenos de deseo, son adictos al cielo y a sus innumerables ritos, cuyo karma es la reencarnación y su objetivo el poder y los placeres. Aferrados al poder y los placeres, con la mente arrebatada por esos discursos, no consiguen el pensamiento resuelto que conduce a la contemplación. El Veda tiene por objeto los tres guna. Arjuna, libérate de estos tres y más allá de la dualidad, firme en la pureza del intelecto, siendo dueño de ti mismo, abandona el deseo de adquirir y poseer. Para un brahman iluminado, el Veda tiene el mismo sentido que una alberca de agua en un lugar completamente inundado. Ved lo que dice, ¿no? Al final, con esta comparación, el Veda no es ni bueno ni malo. O sea, en realidad no sirve para nada. Es como una alberca de agua en un lugar completamente inundado, es decir, no aportan ni más agua ni menos agua. En fin, es realmente muy interesante esta crítica del Veda, que como digo se encuentra ya en las Upanishads. Vayamos finalmente a la vía de la devoción, que como he dicho se inicia justamente un par de siglos antes del, más o menos. Sabemos que las dataciones son siempre muy, muy conflictivas en la India antigua y debemos atenernos pues a ejercer todas estas dataciones con un grado de prudencia, ¿no? Bien, la vía de la devoción, la vía del conocimiento, con toda la revolución que supone en la historia del pensamiento religioso, tiene un grave inconveniente. Y es que la vía del conocimiento es ardua de recorrer.
El peso del conocimiento y la enorme responsabilidad del individuo practicando en solitario la meditación para liberarse de las impurezas de la ignorancia y el karma puede producir una gran presión en la mente del practicante. La Gita se hace eco de las dificultades de la vía del conocimiento que no se apoya en un Dios personal, sino en el aspecto no manifiesto de la divinidad. Cito 3 estrofas que muestran lo difícil que es la vía del conocimiento. Dice Krishna, tanto la renuncia como el karma yoga conducen al bien supremo. De entre ambos sobresale el karma yoga por encima de la renuncia a la acción. Sin el yoga, oh tú de poderosos brazos, la renuncia es difícil de alcanzar. El sabio consagrado al yoga en poco tiempo alcanza el Brahman. La dificultad es mucho mayor para quienes ponen su mente en lo no manifiesto, pues el camino de lo no manifiesto es arduo de transitar para los seres corporales. La magnitud de la tarea que supone el dominio de la mente, difícil, cierro la cita, Por lo tanto, la magnitud de la tarea que supone el dominio de la mente, difícil de domar como el viento, más la dificultad de alcanzar el conocimiento metafísico de la realidad, hace que sea necesaria una nueva vía, la de la devoción, el Bhakti Yoga. Y la vía devocional ofrece una novedad, un Dios personal, que puede ser invocado para que interceda a favor del devoto, manifestando su gracia gratuita, sin esfuerzo, sin soledad, sin la angustia del practicante de yoga que nunca tiene la seguridad de si lo hace bien o mal. La vía devocional tiene 4 características que contribuyen a su gran popularidad: la facilidad, la accesibilidad, el espíritu comunitario y la inmediatez del resultado. La vía del conocimiento puede producir un ensanchamiento del ego, el sabio que se considera superior al resto de los mortales, y una carencia emotiva. El peligro de la vía devocional, en cambio, es el tribalismo espiritual, que se manifiesta en intolerancia y fanatismo por los propios dioses y en el desprecio por los dioses ajenos. También otro peligro de la vía devocional es la erosión de la facultad crítica y la posibilidad de caer en un sentimentalismo superficial que nada tiene que ver con la ciencia del espíritu. Dios, y me refiero aquí al Dios en un sentido personal y salvífico, un poco como el Dios en el cristianismo, llega tarde a la India, después del ritual védico y del conocimiento ejemplificado en las Upanishads, el jainismo, el budismo, pero llega para quedarse y ocupar una posición central en la religiosidad de la India del segundo milenio. Me queda muy poco tiempo. No sé cuánto tiempo me concede Roberto. Veo que estoy agotando ya los 40 minutos que me habían asignado. Bueno, yo no creo que haya problema con extenderse un poco. Me extiendo un poco más, a ver si en 10 minutos puedo terminar Claro, y no adelante. alargarme más de lo necesario. Evidentemente es una primera aproximación. Bien, y vuelvo al tema que me importaba, ¿no? Porque hemos visto estos 3 grandes periodos históricos y cómo la Gita aparece pues justo en el momento en que la vía de conocimiento empieza a mostrar sus carencias y surge una nueva religión devocional centrada en torno a la figura de Vasudeva o Narayana. Los primeros indicios de esta vía devocional se encuentran ya en la Shvetashvatara Upanishad, un texto que junto con la Katha Upanishad ha sido a menudo comparado con la Gita. De hecho, hay versos de la Gita de la Katha Upanishad. Estas Upanishads, junto con la Isha y la Mundaka Upanishad, que también muestran tendencias teísticas, han sido fechadas en torno a los últimos siglos antes de la era cristiana y por lo tanto son cercanas en el tiempo a la Bhagavad Gita. Y aquí la fecha de la Bhagavad Gita aceptada por la Academia Occidental actualmente gira en torno al periodo que va del siglo II antes de Jesucristo al siglo II después de Jesucristo.
Si la vía de la devoción empieza a apuntar maneras en los siglos anteriores al nacimiento de Cristo, va cobrando consistencia en el Mahabharata, especialmente con la Bhagavad Gita, con la sección de Narayana y con el desarrollo de la filosofía del Pancharatra, la irrupción inequívoca de la vía devocional en la India se produce a partir del siglo V después de Jesucristo, con la aparición de los santos Alvar del sur de la India y luego con la composición del Bhagavata Purana en el siglo VIII, la gran obra devocional en torno a Krishna. Con la llegada de Ramanuja, ya en el siglo X, la vía devocional se afianza. Y a partir del segundo milenio, incluso los no dualistas más recalcitrantes deberán hacer un lugar para acomodar la vía devocional y la figura de Dios dentro de sus sistemas. Más que por prefigurar el ascenso de la Bhakti, la Gita es importante por su novedosa síntesis, como he dicho, de las 3 vías. Y la Gita consigue esta síntesis reformulando en primer lugar el concepto de acción y por lo tanto la vía misma del karma. Ya que lo que reforma convierte el antiguo ritual y el sacrificio en un modo de karma yoga. El sacrificio se convierte en una forma del yoga y el yoga se convierte en un sacrificio interior en el que los objetos de los sentidos como ofrendas se ofrecen en el fuego sacrificial de los sentidos. Esto lo dice la Gita en el verso 4.26. No hay que pensar que la Gita sustituye el rito védico por el karma yoga, ya que la Gita y el movimiento devocional en el que se inscribe recomienda y favorece la ejecución del ritual clásico, a pesar de lo que he dicho anteriormente. La Gita no es una escuela heterodoxa como el budismo y el jainismo. El karma yoga no es un sustituto del ritual védico para los brahmanes que deben hacer ese ritual védico, sino una técnica, es decir, un yoga, como he dicho, para liberarse del deseo. El karma yoga presupone una reformulación del concepto de acción en el que la intencionalidad pasa a jugar un papel clave. Renunciar al resultado de la acción mientras se ejecuta la acción con el mismo entusiasmo que si le fuese la vida una es el secreto del karma yoga. Una disciplina que exige eficiencia, ecuanimidad, determinación y desapego. Como a menudo han notado los comentaristas, para ser capaz de actuar sin esperar el resultado de la acción, hay que tener una actitud mental especial. Y esto es algo, y voy a ir terminando aquí, porque como digo, nos podríamos alargar demasiado, pero sí que hago hincapié en que para entender la Gita es muy importante una estrofa que es 2.41. Es una estrofa que a veces pasa desapercibida, pero que realmente es fundamental, porque para ser capaz de karma yoga, como ustedes saben, básicamente es actuar sin esperar los frutos de la acción. Y esto obviamente es muy difícil de realizar. Pero para tener esta actitud mental en la que uno está actuando y no está desesperado, no está ansioso por el resultado de su actividad, es muy importante el Buddhi Yoga o el yoga del intelecto, que introduce, como digo, Krishna en el capítulo 2, ¿no? Y para practicar el karma yoga es necesario un intelecto resoluto. En sánscrito se llama Vyavasayatmika Buddhi, una mente decidida y por lo tanto concentrada que sabe lo que quiere y que no se aparta de su objetivo. Se trata de una actitud mental totalmente dedicada, llena de resolución o determinación. En sánscrito se llama Vyavasaya, que conduce a la contemplación o el samadhi, mostrando por ahí la cualidad eminentemente yógica de esta actitud mental. De hecho, para la práctica del karma yoga, como digo, primero es importante una mente decidida, resuelta, que tiene la teoría clara, que sabe lo que quiere. Luego, y esta actitud resuelta lleva a la ecuanimidad. Y yoga es ecuanimidad. Y eso es muy importante. Va todo conjugado. La resolución mental del Buddhi Yoga lleva a la ecuanimidad y la ecuanimidad lleva también a la felicidad en la acción,
Es un concepto muy importante, aparece también en el capítulo 2, cuando se dice que el yoga es la felicidad en la acción. Felicidad aquí supone ausencia de obstáculos y tropiezo. Y como dice Shankara, la acción feliz es la acción que no deja, que no nos ata. Es la acción que nos libera en lugar de atarnos a las expectativas de la acción. Es una acción que no implica, como digo, nuestro apego a ella y que su práctica continuada nos va a llevar poco a poco a la liberación. Bien, no me puedo extender más, el tiempo se ha acabado. Recomiendo realmente la lectura de la Gita en sus diferentes traducciones. La Gita es una reflexión profunda sobre la naturaleza de la acción humana y para concluir decir que la Gita empieza con un dilema, el dilema de Arjuna. Haga lo que haga, todo está mal para él. Esto es fruto del desasosiego de Arjuna que aparece en el primer capítulo, ¿no? Y esta situación, esta encrucijada de Arjuna, que haga lo que haga, siempre pierde, es lo que le crea una angustia infinita. Y reflexionemos, esto es algo que nos pasa a todos nosotros cuando nos encontramos en esa encrucijada vital en la que no encontramos salida. Y cito aquí 3 versos del mismo Arjuna, cómo él se expresa esta dificultad existencial. Dice Arjuna en el capítulo 2, cómo en la batalla, o sea, el problema que tiene es que si lucha matará a sus parientes y si no lucha no cumplirá su deber como guerrero y traicionará a sus hermanos. Y dice Arjuna, y cito literalmente, cómo en la batalla arrojaré mis flechas sobre Bhishma y Drona, ambos dignos de adoración. Antes que matar a los magnánimos maestros, es mejor en este mundo alimentarse de limosnas. Si los matase pensando que son codiciosos, solo gozaría de placeres manchados de sangre. No sabemos cuál es la mejor opción, si vencer o que ellos prevalezcan. Aquí están ante nosotros los hijos de Dhritarashtra. Si los matamos, perderemos el deseo de vivir. Y la Gita, en cambio, propone un cambio de actitud ante las cosas, que es, como digo, parte de este Buddhi Yoga. Y este cambio de actitud permite encontrar la salida y plantear opciones ganadoras. Este cambio de actitud es, para saber escoger las opciones vencedoras, es una de las grandes enseñanzas de la Gita. La Gita nos enseña a tomar las decisiones adecuadas para que nos encontremos ante 2 opciones y tomemos la que tomemos, siempre saldremos ganando. Este es uno de los grandes secretos de la popularidad de la Gita y de su enorme poder, como digo, no solo filosófico, sino también terapéutico. Y para cerrar esto voy a citar ahora 4 estrofas más. Estos son de la 2.37 a la 2.41, incluyendo esta 2.41 que digo es tan importante para entender la práctica del karma yoga. Por lo tanto, literalmente cito aquí, es Krishna quien está hablando. Si mueres, Krishna le dice a Arjuna, lo está intentando que cambie esa actitud ante los problemas, parece ser insolubles de la vida. Y Krishna le dice a Arjuna, si mueres, alcanzarás el cielo. Si vences, disfrutarás la tierra. Levántate pues, Kaunteya, y disponte para la lucha. Ecuánime ante el placer y el dolor, la ganancia y la pérdida, la victoria y la derrota. Apréstate para la lucha y no incurrirás en falta alguna. En este caso, ningún esfuerzo es vano. Tampoco se producen efectos contrarios. Basta un poco de este dharma para salvarte de un gran temor. Un único pensamiento lleno de resolución alberga esta sabiduría. Kurunandana. Infinitos son los pensamientos de los indecisos y en muchas direcciones se ramifican. Muchas gracias. Acabamos con esta cita y doy paso a las preguntas. Muchas gracias. Voy a encender mi video. Muchas gracias, doctor Pujol, por sus palabras y por su tiempo.
quisiera comentarle a usted y comentarles a las personas que nos acompañan con mucha gratitud. De hecho, que esta es la actividad virtual que más público en general ha atraído al programa. Tuvimos alrededor de 70 personas conectadas, así que muchísimas gracias por sus palabras y por su tiempo. Abrimos en este momento el micrófono por si alguien quisiera realizar una pregunta o comentario. Dos personas, vamos a ver, levantaron la mano, entonces voy a darle la palabra a Victoria. Adelante. Hola, buenas noches y buenos días para el profesor. Bueno, quisiera hacer una pregunta en relación con la mente en este texto. ¿Qué papel podría cumplir la imaginación en relación con, bueno, con el cuerpo, con la mente, con la inteligencia, en la medida en que puede no tener un fundamento ontológico ni dar cuenta de la especificidad, perdón, me trabo, misma de cada cosa, a partir de los planteamientos de la Gita, ¿verdad? Y cómo se podrían relacionar conceptos como el tiempo a la imaginación, si de verdad se puede hacer una conceptualización de esto a partir del texto. Y eso Bueno, sería. Gracias. una pregunta realmente muy interesante, muy profunda, ¿no? Muy concreta. Bueno, no hay en la Gita un tratamiento muy elaborado de la imaginación, ¿eh? Sí encontramos un tratamiento de la imaginación en los Yoga Sutras, el concepto de Kalpana, es muy interesante ahí, pero básicamente la imaginación es entendida, muchas veces como una forma de elucubración, como un proceso mental, ¿de acuerdo? Y entonces, como proceso mental y como elucubración, tiene una parte como diríamos, de problemática, en el sentido de que, y en el shloka que acabamos de leer, la imaginación pueden ser también pensamientos sin ningún fundamento, una asociación de procesos mentales que tienen que ver con nuestras emociones y con nuestras impresiones latentes, pero que nunca apuntan hacia la verdadera realidad. Y por lo tanto, en ese sentido, lo que llamamos imaginación pues no sería más que una serie de procesos mentales alimentados, como digo, por nuestras propias impresiones latentes almacenadas en la chitta. Esto sería bien, pero especialmente en Occidente tenemos quizás un concepto distinto de lo que es la imaginación, un concepto mucho más creativo de la imaginación, la imaginación como fuente de creatividad, y entonces el concepto sánscrito que utilizaríamos para traducir este concepto elevado de la imaginación en Occidente no sería kalpana, que es un proceso mental, sino sería prativa, que es el conocimiento intuitivo de la realidad, que es un conocimiento directo de la realidad. Eso es distinto, eso es muy distinto de la imaginación en el sentido puramente mental. Bien, como he dicho, la Gita no hace un estudio especial de la imaginación, deberíamos asistir a otros textos, y en la Gita encontramos, sí, un concepto del tiempo cíclico, ¿eh? Y ese es muy interesante. Encontramos un concepto del tiempo, básicamente un concepto muy... Pero lo que es interesante también es que encontramos el tiempo personificado en la misma figura de Krishna. En un momento dado, Krishna dice que yo soy el tiempo que todo lo devora, ¿eh? Y la forma terrorífica de la divinidad, o sea, vemos que la divinidad puede tener un aspecto apacible, pero un aspecto terrorífico también. Y este aspecto terrorífico de la divinidad aparece en la Gita, en el capítulo 11, es muy interesante. Y cuando Arjuna le pregunta a Krishna, ¿qué es esta forma terrible que veo, que tanto miedo me da? Krishna dice, soy el tiempo que ha llegado a su sazón, es decir, soy el tiempo que ha madurado y ha llegado en el momento de la destrucción cíclica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el tiempo, la misma divinidad es una personificación de ese tiempo. Muchas gracias. Gracias. Le concedo entonces la palabra al
profesor Manuel Mora. Bon dia, senyor Pujol. Molt de Buen gust. día. La pregunta es muy específica. Bueno, en este caso estoy aquí como alumno del profesor Roberto Morales. Vimos en clase hace poco que hay una tesis que dice que el Gita fue escrito en el periodo Gupta. Esto es siglo IV, V después de Cristo. Usted nos ha dado una datación del siglo II antes de Cristo al siglo II después de Cristo. ¿Hay pistas de alguna forma que nos permiten establecer esta datación? Yo no lo Gracias. creo. Yo no lo creo, sinceramente, ¿no? Como digo, la datación de la guía, quiero decir, hay sobre todo una parte que a mí me intriga mucho, que es la relación entre la Gita y los Yoga Sutras. Porque es evidente que hay una relación muy estrecha entre esos dos textos. Ahora yo no sé ahora mismo si hay algún especialista que ha tratado, seguramente se ha hablado mucho de la relación entre la Gita, pero esto es en el capítulo 6, ¿no? Normalmente se fecha los Yoga Sutras alrededor del siglo IV después de Jesucristo, y yo los avanzo un poco, y esto es otro tema, y yo creo que se pueden avanzar hasta el siglo II antes de Jesucristo, lo que coincidiría con la Gita, ¿no? Y el tema de que es anterior los Yoga Sutras o la Gita a mí me parece muy interesante también, porque la Gita hay en un verso que cita dos palabras en el libro que acabo de publicar. Trato de este tema de una forma sin profundizar mucho, pero en la Gita dice, cuando Arjuna le pregunta a Krishna que la mente, le dice, la mente es difícil de dominar como el viento, no veo en este yoga bien alguno, no veo ningún beneficio porque esto es una quimera, esto de controlar la mente. La respuesta de Krishna es, ciertamente la mente es difícil de domar, pero puede ser domada gracias al desapego, gracias a la práctica y al desapego, abhyasa y vairagya, que son los dos puntales del Yoga Sutra. Es curioso, ¿no? Y luego a lo largo de todo el capítulo 6 podemos encontrar muchas similitudes con el Ashtanga Yoga de Patanjali. Yo he hecho un pequeño análisis, ¿no? Por lo tanto, esos dos textos tienen una relación. No puede ser casualidad que ambos consideren la práctica y el desapego como los puntales de la práctica del yoga, ¿no? En fin, no sé cuál es. Y por siglos posteriores luego yo creo que otra cosa importante es que yo pienso que podemos detectar fragmentos de la Gita del Mahabharata posteriores a la Gita, que están incluidos en la edición crítica, y fragmentos del Mahabharata que son anteriores a la Gita. Por lo tanto, seguramente la Gita forma parte del texto original, así se ha incluido en la edición crítica, ¿no? Yo creo que si la Gita fuese tan posterior y fuese en la época Gupta, la síntesis ya ha tenido lugar, y no solo en la Gita, en otros textos. Y por lo tanto ese aspecto sintético que vemos en la Gita, ¿no? De hecho, no he tenido tiempo de hablar esto, pero la estructura tradicional, no la estructura de la indología moderna, pero la estructura de los comentaristas tradicionales de la Gita dividen la Gita en tres partes. Capítulo 1 al 6, del 6 al 12 y del 13º al 18, ¿no? Estas tres. Y estas tres partes, la primera es claramente dedicada al conocimiento, la segunda dedicada a la devoción y la tercera es una especie de síntesis. Es una especie por ejemplo, la escuela vedántica dice que el primer sexteto de la Gita trata del Tuam. Relaciona la estructura de la Gita con el Tat Tuam Asi, ¿de acuerdo? Y el primer sexteto de la Gita trata del Tuam, es decir, del yogi, del hombre de conocimiento. El segundo sexteto de la Gita, es decir, del capítulo 7 al 12º, trata del Tat, es decir, de Dios, de Brahma, de la divinidad suprema, en este caso de Krishna. Y los capítulos del capítulo 13 al 18 trata del Asi, de la relación entre el Tat y el Tuam, ¿no? Y es muy interesante. Lo curioso de esta triple distinción con sus de esto es que incluso Broadkingham la acepta, ¿no? Aunque no revela de dónde la saca, ¿no? Pero
la acepta con diferencias y matices. Bueno, lo que quiero decir con todo esto es que si la Gita fuese del periodo Gupta, la Gita sería un texto diferente, porque la Gita se hace eco de este, es un texto bisagra, como he dicho a lo largo de la exposición, de este encaje en una época en el que el budismo, en sus formas, el jainismo, el Sankhya, en sus formas más austeras y en sus formas más ateas, está en crisis y está surgiendo realmente otra vía que es la devocional. Gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra ahora a Carolina. Buenas noches, muchas gracias. Estaba tomando apuntes para que no se me olvidara todo lo que iba considerando tan interesante y tengo que, en lo que iba apuntando, que la vía del conocimiento viene a ser una inversión de los valores anteriores y estábamos hablando de cómo la prosperidad mundana se ve como algo malo y lo que necesito ahora es el conocimiento de uno mismo, ¿verdad? Entonces habla de el rechazo a todo esto mundano, la crítica a la familia y el celibato, una nueva virtud diferente de la época védica. Pero iba muy bien con mi línea de pensamiento hasta que y tengo que la Gita, como hacia el final de lo que usted había comentado, surge precisamente donde la vía del conocimiento comienza a revelar estas carencias. Entonces, la Gita queda más que todo contenida en la vía de la devoción, no participa de esta vía del conocimiento. No, ¿no? Quizás es una de las partes de la conferencia que me he saltado, ¿no? Porque la vía, no, esto es lo bueno de la Gita, ¿no? Y si lees la Gita con atención, verás que hay una tensión constante entre la vía del conocimiento y esta vía del karma yoga, ¿no? Y en un momento dado, que él llama Sankhya y llama yoga. Eso es importante. En el mundo griego, y estamos creo que en la facultad de clásicas, en el neoplatonismo esto pasa también. Hay una vía que es teoría y una vía que es teurgia, ¿ok? El conocimiento sería la teoría y la vía del yoga sería la teurgia, una serie de prácticas para liberar. Entonces, pero lo que quiero decir es que no, ahí está, muchas veces dice, la Gita dice, quien piensa que el Sankhya y el yoga son diferentes no conoce nada. Está diciendo, quien piensa que la vía del karma yoga y la vía del conocimiento son diferentes no lo entiende bien, porque para practicar el karma yoga necesitas el conocimiento también, ¿de acuerdo? Sí, entonces la duda me surge cuando decía lo que yo quería decir es que la práctica, el karma yoga realmente incluye las tres vías. Esto lo he dicho, el karma yogi es una persona que por un lugar tiene la intuición metafísica de la unidad del ser, bueno, por otro lado, y por lo tanto conoce bien la naturaleza transitoria de la realidad, por otro lado es un hombre de acción y que utiliza ese conocimiento teórico para relativizar la importancia de la acción que ejecuta y al mismo tiempo es un hombre de devoción, ¿no? Cuando he dicho al principio, el karma yogi es al mismo tiempo padre de familia, monje, es un asceta, pero es un guerrero, eso quiere decir que las tres vías quedan integradas. O sea, me parece importantísimo esto para entender la Gita. La Gita lo que propone no es que la vía del conocimiento sea superior a la de la acción o la de la acción sea superior al conocimiento o la de la devoción sea superior a la acción, sino que propone una vía nueva que integra todas estas tres en una sola práctica. Sí, entiendo, muchas gracias. La duda me surgió cuando resaltó que la Gita no pide una renuncia al mundo, que es algo que pide la vía del conocimiento. Entonces ahí fue donde me queda la duda. Bueno, porque, como digo, no se trata tampoco de un either or, sí o no, ¿ok? O sea, la Gita reconoce que pueden haber monjes que siguen esa vía solitaria. Que pueden haber, y eso no es un problema para la Gita. Lo que hace es ensanchar la oferta, ¿de acuerdo? Y decir, criticar a los que piensan que para realmente conseguir la iluminación tienes que irte a una cueva del Himalaya o tienes que renunciar a... Esto sí que lo critica. Pero lo que no dice es que no, si tú estás en una cueva nunca te podrás iluminar, ¿de acuerdo? Eso no lo dice. Sí, señor. Es un espíritu de tolerancia y lo que hace es ofrecer una nueva vía para aquellos que no pueden ir al monasterio
o a las cuevas, ¿no? A meditar. Sí, muchas gracias. Le doy la palabra a Teresa Oliva. Al audio, ¿no? No se oye. No la escuchamos, tiene silenciado el micrófono. Vamos a darle entonces la palabra a Martina Pérez. Ok, buenas noches. Yo quiero hacer una pregunta, porque decía el doctor Pujol que en el Bhagavad Gita, para liberarse es necesario renunciar al mundo. Aquí le hago una pregunta porque mencionó a Shankara, un filósofo del siglo VII, siglo VIII, que se basa en una de sus comentarios que hace es esta crítica que viene haciendo al brahmanismo, donde dice que no es que para liberarse, para alcanzar esta autoliberación, esta felicidad, a diferencia de la tradición anterior brahmánica, ya no, que se retiraban, como decía ahora, ¿no? a las cuevas o a un lugar lejano, y había que quedarse estático, digamos, no hacer una acción. Y usted hablaba aquí de yo le llamaría praxis, porque es una mezcla entre la teoría y la contemplación, ¿no? La práctica y la teoría. Y este Bhagavad Gita tiene un método como el de Shankara, que nos propone cómo llegar a lograr esta meta. Sí, sin duda alguna. Tiene un método, tiene más de un método, ¿no? Porque propone una multiplicidad de yogas, pero explica muy bien, el método es el Karma Yoga, ¿no? Y se explica muy bien, la introducción al Karma Yoga se produce en el capítulo 2, y ahí se habla de la actitud mental necesaria para la práctica del Karma Yoga. Ahí se dice, pero es realmente en el capítulo 3 donde se expone la técnica del Karma Yoga, cómo uno debe... Bueno, y luego también en otros capítulos, no es que esté... Pero el capítulo 3 dice claramente, a ver si esto era parte de... para resumir y no alargarme mucho, ¿no? Lo que dice primero el capítulo 3 es que nadie puede permanecer inactivo ni por un segundo. Y esto es una observación muy fina, muy psicológica. Y lo que nos está diciendo es que cuando estamos sentados sin hacer nada, estamos haciendo cosas. En primer lugar, porque estamos pensando. Y el pensamiento también es una forma de acción. Estamos elucubrando, pensando, y nuestro cuerpo tampoco deja de actuar, ¿no? Por lo tanto, la Gita critica el quietismo. Es tanto una crítica del quietismo como de la acción interesada, que es la acción propia del sacrificio védico. Y critica aquel que está sentado haciendo meditación, pero en el fondo está pensando en sus deseos, está pensando en otras cosas, está pensando, practica de una forma hipócrita, y lo llama directamente hipócrita, ¿no? Porque la verdadera quietud, la verdadera no es física, sino es mental. Y entonces aquí, ahora me alargaría un poco, él propone una distinción típica de la filosofía india, que es la distinción entre sentidos, facultades de la acción y las facultades de la percepción. ¿De acuerdo? Las facultades de la percepción son los 5 sentidos y las facultades de la acción son las 5 acciones que hay ¿no? Que son básicamente la facultad de coger, la facultad de moverse. Ahora lo estoy diciendo de memoria, muy rápidamente, ¿no? Pero lo que viene a decir en un verso de la Gita es que nosotros tenemos que actuar con los órganos, con las facultades de la acción, pero sin dejando al lado como si dijésemos, los sentidos de la percepción. No debemos implicar, no debemos... A ver, estoy buscando un poco... Este era uno de los... Mira, voy a leer estos 4 versos para no liarme más. Y
bueno, cada uno que entienda lo que quiera, pero aquí está la clave realmente de la práctica del Karma Yoga. Esto es el del 3.4 al 3.7 y veremos lo que estaba diciendo ahora. Dice Krishna, con solo renunciar a la acción no se alcanza la no acción, ni se obtiene la perfección con la mera renunciación. En realidad, nadie puede ni por un momento permanecer inactivo. Una actividad continua está siendo inevitablemente ejecutada por las energías de la naturaleza primordial. Aquel, y aquí vienen los dos importantes, aquel que controlando los sentidos de la acción, es decir, el moverse, el caminar, etcétera, se sienta a meditar, recreando en su mente los objetos de los sentidos, es un hipócrita que se engaña a sí mismo. Sin embargo, Arjuna sobresale la persona desapegada, que con la mente controla los sentidos. In South Carolina killed a bride just hours after her wedding and left her limbs nursing. Wow. It was supposed to be the best day. Vuelvo. Sin embargo, Arjuna sobresale la persona desapegada que con la mente controla los sentidos y al mismo tiempo emprende con los órganos de la acción la práctica del Karma Yoga. Por lo tanto, aquí tenemos, como decía, controlar los sentidos y al mismo tiempo emprender la acción con las facultades de la acción. Este es el secreto del Karma Yoga. Y todo esto se hace cultivando la ecuanimidad y la felicidad en la acción. En fin, hay una técnica realmente muy elaborada y también la devoción también es una gran ayuda para la práctica del Karma Yoga. Sí, gracias. Ahora le doy la palabra a Tatiana. Sí, gracias. Buenas noches. Y bueno, buenos días al profesor también, agradecidísima, una conferencia, yo creo que, bueno, de lujo, ¿verdad? Pero, y genera muchas cosas que decir. Entonces, bueno, yo quería nada más una curiosidad que tengo desde que empecé el curso con el profesor Roberto, del Mahabharata también. Estos textos, pero particularmente el Bhagavad Gita, ¿cuál es su recepción, digamos, o su estatus dentro de la India propiamente? Es decir, ¿son textos sagrados nivel la Biblia, digamos, comparando uno, ¿verdad? O el Corán para el mundo árabe, o solamente para ciertos grupos y los demás que no siguen, digamos, necesariamente la religión o la práctica yoga, cómo perciben estos textos, se les enseñan en algún nivel y demás. Eso por un lado. Y lo otro también que quería saber, eran dos preguntitas nada más, era si el asunto de entender el desapego, hay que relacionarlo con la concepción del desapego en términos budistas o si es diferente, digamos, por ahí. Eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Voy a intentar ser breve. La Gita no es un texto revelado para la tradición india, como la Biblia o como el Corán o como los Vedas. Es un texto que pertenece a la Smriti, es decir, a la tradición humana, ¿no? Y esto, por lo tanto, hay una diferencia importante. Es Smriti. Pero a pesar de ser Smriti, ha conseguido realmente un olor de santidad realmente muy grande en la India, ¿no? Porque es uno de los 3 textos fundamentales del Vedanta. Es uno de los, junto con las Upanishads, que son textos revelados, y junto con el Brahma Sutra, que tampoco es texto revelado, ¿no? Y si nos fijamos, la mayor parte de los comentaristas, esto lo explico en la introducción al libro, casi todos los comentaristas son de diferentes escuelas vedánticas, mayoritariamente, ¿no? Con diferentes tipos. Hay pocos comentarios no vedánticos a la Gita, sea desde el dualismo vedántico, desde el no dualismo vedántico. Uno, por ejemplo, es el de Abhinavagupta, ¿no? Pero bueno, y la Gita, lo que pasa, como he dicho al principio, se ha convertido en un libro tan popular
que no solo fue popular en el mundo antiguo sánscrito, sino que durante el Renacimiento, un poco el despertar a la modernidad en el siglo XVIII y el neohinduismo que se forma en el hace que, como he dicho antes, todos los grandes líderes indios del despertar indio, Gandhi, Vinoba, Vivekananda, Aurobindo, todos ellos también se inspiran en la Gita. Y ahí cobra esa importancia, ¿no? Tan preponderante. Pero, recordamos, no es un texto revelado. Eso por la primera pregunta. La segunda pregunta era, perdona, me has dicho... Sí, lo del apego, que sí hay que Bueno, entenderlo en el sí, sí, sí. contexto. Exactamente. Lo del apego es muy interesante. El desapego normalmente es entendido de dos maneras. Y en el capítulo segundo también lo dice claramente. Hay una estrofa muy bonita, muy profunda, para entender los dos, o sea, el desapego de verdad, ¿no? Porque él dice, cuando nosotros nos abstenemos de los estímulos sensoriales, ¿no? Entonces el deseo por los sentidos desaparece, se debilita. Si no vemos cosas bonitas o coches bonitos, no tenemos ganas de comprar ese carro, ¿no? Si no vemos seres humanos bellísimos, no tenemos ganas de sexo. Si no vemos, ¿sabes? Etcétera, etcétera, ¿no? Se va la cosa y se diluye, pero no desaparece. Queda la semilla del deseo. Y esto lo dice Entonces, eso no es suficiente. La abstención de los objetos del deseo no es suficiente porque la semilla del deseo permanece ahí, ¿no? Y entonces la Gita dice, esto lo dice también en el capítulo segundo, ¿no? Que el yogi, como una tortuga, retira sus miembros y no tiene... Pero eso no es suficiente, porque el gusto, y la palabra que utiliza en sánscrito es rasa, el gusto, el sabor por los objetos de los sentidos permanece dentro, ¿no? Pero ese deseo, ese gusto por los objetos de los sentidos desaparece cuando se contempla lo supremo. Esto es muy importante. Los Yoga Sutras dicen exactamente lo mismo. Pensemos, y yo siempre pienso que en la Gita, que no se trata de renunciar a nada en el fondo. Solo es posible el perfecto desapego cuando tú tienes una visión del bien supremo y entonces los placeres sensuales no parecen apetecibles, ¿no? Parecen un reflejo de ese bien supremo que tú... Y solo cuando se produce esa visión es posible el desapego supremo, ¿de acuerdo? La abstención no es suficiente. Bueno, muchas gracias. Sí. Victoria, no sé si usted tiene la mano levantada desde antes o si es... Sí, profe. Bueno, la levanté de nuevo. Es que quiero hacer una pregunta. Sí, gracias. Adelante. Bueno, don Oscar, yo quisiera saber si usted está de acuerdo con algo que voy a plantear. Me parece que la Gita nos invita a tener presente cierta dualidad del individuo en relación a la acción, puesto que este sujeto aumenta su perfección o sabiduría en la medida en que se comprende no solo como alguien que no es causante de la acción, la cual responde a la dinámica entre las gunas y debería corresponder también con el Dharma, sino también como sujeto activo, en tanto que no es pasivo, es decir, que no se deja llevar por los afectos y las afecciones, pues es alguien que concibe y no solo percibe. Esto ya está. Perdón, Victoria, sí, señor. Esto es una cita, ¿no? No, acabo de formularla. Ah, muy bien. Oye, lo veo señor. fantástico lo que has dicho, sinceramente. No veo mayor problema. Porque me preguntabas es si estaba de acuerdo, ¿no? Sí, señor. Yo básicamente sí, ¿eh? He tenido algún problema de entenderle, oírlo, pero me parece perfecto básicamente lo que has dicho. Sí, No es que era... tal vez lo leí extraño porque, bueno, lo estaba ¿Cómo? apuntando. Tal vez se lo dije extraño porque lo tengo aquí apuntado, entonces estaba leyendo. Vale, vale. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Edgar. Adelante. Muy buenas noches y buenos días Un allá. placer, Edgar, un placer. Don Oscar, no sé si se acuerda, organizamos Mi hace un primera par de años. charla online en Costa Rica fue de tu mano. Muchas gracias. Un gusto verlo aquí de nuevo desde Costa Rica. Fue sobre Shankaracharya, que estuvo muy hermosa. Hicimos una también charla sobre los Upanishad, que fue muy hermosa y la tenemos grabada por si a alguien le interesa. Mi consulta es en relación, usted comentó un poquito la relación del Gita con los Yoga Sutras.
hay un Yoga Sutra, el 1.23, donde habla de Dios, ¿verdad? Que es teísta, y hay cierta controversia si ese Yoga Sutra es posterior a Patanjali, si se incluyó después, si fue una influencia del Bhakti Yoga y del Gita, que por esa razón tal vez se incluyó ese sutra en Patanjali posteriormente a su autoría por parte de Patanjali. ¿Qué considera su opinión en cuanto a esa influencia del Gita con Patanjali? Si aceptamos la fecha tradicional del siglo IV después de Jesucristo para los Yoga Sutras, no hace falta que la inclusión de Ishvara sea posterior. No hace falta. Y coincide con el clima, ¿no?, de teísta que va creciendo desde el inicio de la era cristiana y que se muestra ya en el Mahabharata, como hemos dicho. Por lo tanto, no. A ver, esta obsesión también con diseccionar los textos es muy peligrosa, porque está basada en indicios a veces muy, muy débiles, ¿no? O sea, es una... Vale, a veces son puras elucubraciones de un indólogo en su despacho con muy pocos argumentos, pero que da rienda suelta a la imaginación y empieza a lucubrar, ¿no? Yo personalmente soy de los que creo que los Yoga Sutras más antiguos son los 3 primeros libros y el cuarto es posterior. Esto no lo decía Das Gupta, ¿no? Eso es mi opinión personal, ¿eh? Y que los 3 primeros libros son antiguos, forman parte por lo tanto, no hay por qué pensar que incluir Ishvara sea una edición posterior. Encaja perfectamente con la época en que fue escrita, en que fueron fijados, ¿no?, o recitados los Yoga Sutras. Y no encuentro el por qué los debemos entender como una... A ver, el sistema yoga es teísta, aunque con un dios muy diferente del dios salvífico, ¿no? Hay artículos muy interesantes publicados sobre el concepto de Ishvara en los Yoga Sutras, y si lo tomamos al pie de la letra, Ishvara de los Yoga Sutras no es un dios como el dios cristiano, ¿no? Es un dios diferente, muy diferente, ¿eh? Es un dios mucho más neutral, que no se inmiscuye tanto en la creación, aunque tiene poderes, evidentemente. Es omnipotente, es omnisciente, eso lo dice, pero no es un dios devocional en el sentido que tiene, o por lo menos no lo parece. Es cierto que el Ishvara Pranidhana implica una concentración, una meditación en la figura divina, ¿no? Y eso es importante, esa concentración, y que da como resultado la perfección del samadhi, la perfección del... En fin, pero vamos, mi idea es de que no es necesario postular esa inclusión posterior. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. No tenemos más manos levantadas, pero tenemos comentarios en el chat. Voy a leerlos rápidamente para no abusar del tiempo del doctor Pujol. Dice, excelente, siga, muchas gracias. Otra persona nos dice, maestro. Jenny, he visto un comentario que sí que quiero contestar. Ah, usted los, si quiere los voy leyendo o usted, como usted guste. No, pero antes contesto a uno que además es de Gabriela Mainieri. Dice, ¿no debería ser la Gita oral, audiolibro? Escucharlo con las conchas y las trompetas, la intensidad. Bueno, decir que el editor de este libro, ¿no?, que aquí también sale la portada, y que yo todavía no he visto, ¿eh? Yo todavía no he podido ver el libro, todavía no me ha llegado, quiere hacer una versión en audiolibro de la Gita. Sí, la Gita hay que oírla recitar, ¿no? Y que este libro tiene también, igual que los Yoga Sutras, porque yo creo que estos libros van dedicados a la gente, a nosotros, a los hablantes de español, y también a la gente que no conoce sánscrito, pero que quiere acercarse al texto original. Yo digo, mi traducción podrá ser buena o mala, mejor o peor. Yo en esto soy muy tolerante, yo creo que todas las traducciones son buenas en cierto sentido, ¿no? Porque una traducción es un esfuerzo, ¿no? Y pueden ser más afortunadas o menos afortunadas. No hay traducciones definitivas tampoco de ningún texto, ¿no? Y todas son simples intentos, y la mía es un intento más de hacer una traducción, ¿no? Pero yo lo que sí quiero en este texto es que la persona pueda juzgar mi traducción.
y pueda coger una palabra y diga, a ver, aquí Óscar ha traducido contemplación. Y pueda ir al original sánscrito y ver qué palabra en sánscrito yo he traducido como contemplación, ¿no? Y esto la puedo comparar. Y esto hay en el texto, hay un glosario en que tenemos el texto original, igual que en los Yoga Sutras, una traducción literal palabra por palabra, una glosa, que te permitirá reconstituir el texto original en la medida de lo posible, evidentemente, ¿no? Para que el lector pueda juzgar y pueda hacer comparaciones con otras traducciones, pueda él mismo proponer su propia traducción que sea distinta de la que yo propongo, ¿no? Y bueno, y junto con esto se está pensando en hacer el audiolibro, porque entonces lo que quiero decir es que con el audiolibro, una vez tengamos el audiolibro, uno puede seguir el sánscrito y escucharlo. Se puede escuchar la Gita en infinitud de versiones, podemos ir a YouTube y hay versiones muy buenas y no hace falta ni esperar al audiolibro para poder escuchar la Gita, porque en estos momentos hay muchas recitaciones, ¿no? Pero sí, estamos pensando en hacer también el audiolibro de esta edición. Bueno, voy a seguir. Entonces, por aquí otra persona nos dice, maestro, ¿qué traducción de la Gita recomienda más? Pero inmediatamente Edgar Ortiz le envía la fotografía de la portada de su traducción, entonces ella agradece el envío. Y después tenemos el comentario que usted leyó. Otra, María Elena Lastres nos dice, qué maravilla, gracias. Guadalupe León, maravillosa ponencia, muchísimas gracias. Tatiana Herrera, hermosa exposición, de verdad que muchas gracias. Y tenemos de Teresa Oliva, que no pudo activar el micrófono, entonces escribió la pregunta por acá. Y ella dice que quisiera solicitar su comentario sobre la imagen de la portada del libro. Se refiere a la traducción suya, si está relacionado con la imagen del budismo de la mente que controla las emociones y deseos. Vale, espera un segundo porque estoy mirando la imagen. Sí. Como digo, yo no tengo el libro todavía. Yo tengo aquí, no sé si quiere que la proyecte. No, bueno, sí, está bien. Sí, yo creo que será útil, ¿no? Que todo el mundo la vea. Bueno, es esta la que me compartieron, no sé si... Sí, esta es la que me han enviado a mí también, es la imagen del libro. No, bueno, esta es una imagen típica del... Ahora no sé, es una pintura muy bonita, no sé, debe ser una miniatura de Kangra, ahora no sé de qué fecha es, debe ser del siglo... no lo sé. Y evidentemente lo que dice Teresa, a ver, la metáfora de la mente y los caballos y todo esto se encuentra en las Upanishads también, ¿eh? Y sí, evidentemente podemos leer esta imagen como una imagen de, no, aquí los caballos son los sentidos, que lo podemos interpretar de esa manera, es totalmente lícito porque se encuentran en las mismas Upanishads, ¿no? Ya no recuerdo si la Gita hace mención a la carroza en estos momentos, ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, si la queremos relacionar con la metáfora de la que también tenía Platón, lo podemos hacer perfectamente, ¿no? Gracias, voy a dejar de compartir entonces y vamos a ver más comentarios. Nos dice Lucía Hernández, muchas gracias por la ponencia, muy provechosa, aprendí mucho. Y Stephanie, muy bonita la actividad, el tema súper interesante. Como dijeron antes, se refleja en la cantidad de asistentes. Espero que hagan más y recibir la invitación o darme cuenta. Y tenemos muchos aplausos. Así que muchísimas gracias. Sí, no veo más preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, de parte del Departamento de Filología Clásica y del programa Epigrama, le agradecemos muy especialmente a nuestro ponente invitado, doctor Óscar Pujol,
por transmitirnos con tanta claridad y profesionalismo su conocimiento. Igualmente, muchas gracias a cada uno y a cada una por su presencia y participación durante la actividad de esta noche. Hasta luego. Muchas gracias. Y muchas felicidades porque la calidad de las preguntas demuestran el buen trabajo que está haciendo aquí el profesor Morales. Muchas gracias a todos ustedes. Namaskar desde la India.